Por lo que Él ha hecho por nosotros. Envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para pagar nuestros pecados, para que podamos ser salvos de la ira de Dios. O sea, Dios envió a su Hijo para salvarnos de su propia ira, sabiendo que nosotros éramos incapaces por nuestra propia naturaleza, por nuestra propia naturaleza pecaminosa, incapaces de poder expiar nuestros propios pecados, sabiendo que incluso la sangre de machos cabríos, de toros, de animales, no podían quitar el pecado. Dios envió a su Hijo Jesucristo como Cordero expiatorio para morir en la cruz del Calvario. Sé que suena repetitivo esto, hermanos, pero es el Evangelio. Y cada aspecto del Evangelio debería ser diariamente en nuestra vida, hasta el día que pasemos a la gloria con el Señor, debería ser examinado por nosotros, meditado por nosotros, pensado, orado, llevado a nuestra vida práctica, cada aspecto del Evangelio. Lo más importante, nuestra tarea más importante como cristianos, como hijos de Dios, es hasta el día que nos vayamos de esta tierra, que el Señor nos llame a su presencia, lo más importante es enfocarnos en conocer más del Evangelio de Jesucristo. El centro de todo. No hay nada más importante en tu vida, hermano. Si en algún momento creíste de que había un propósito más importante en tu vida que conocer el Evangelio de Jesucristo y hacer conocer el Evangelio de Jesucristo, entonces déjame decirte que te equivocaste, porque el propósito del ser humano que ha sido regenerado por la sangre de Cristo es conocer el Evangelio y hacer conocido ese Evangelio a toda criatura. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué era de la vida de los discípulos antes de conocer a Cristo? ¿Te pusiste a pensar alguna vez eso? Seguramente algunos de ellos estaban en su vida diaria trabajando. Algunos trabajaban 12, 14, 16 horas y el centro de su vida era sus propias deleites o sus necesidades. Ahora, cuando el Señor llega a sus vidas, les muestra que en realidad el centro de todo es Él. Algunos de ellos dejaron a sus familias. Me imagino a Juan Marcos por segunda vez, luego de haber vuelto con su mami, siendo un jovencito, y habiéndose asustado en el primer viaje misionero con Pablo, y luego de haber fracasado en su intento, volver con mamá y decir, mamá, voy a volver a intentarlo.
hombres que dejaron su vida entera para servir a Dios, para servir al Señor. Hermanos, lo mejor que podemos hacer en nuestra vida, si no estamos dispuestos a salir de nuestro entorno, de nuestra comodidad, de nuestro diario vivir, lo mejor que podemos hacer es hacer de nuestro entorno, de nuestra comodidad, de nuestro diario vivir, una misión para el Evangelio de Cristo. Planificar que todo lo que hagamos diariamente, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra universidad, en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestro barrio, que todo lo que hagamos sea con el propósito de exaltar a Cristo en el lugar donde estemos, que Cristo se haga conocido. Esa debería ser la manera de vivir de cada cristiano. Deberíamos estar constantemente pensando en cómo hacer conocido a Cristo por su Evangelio. Ahora, seguramente si preguntara qué es el Evangelio, muchos de ustedes tendrían miles de respuestas, ¿verdad? Vamos a hacer el intento, ¿quieren? Hacemos el intento, pero con una palabra, ¿sí? No una exposición teológica, sino con una palabra, ¿sí? Una palabra. ¿Qué es el Evangelio? Ahí son dos. Bueno, pero está bien. Buenas noticias, amor. ¿Qué más? ¿Cómo? Cristo, lo dijimos, eso fue en la primera prédica, muy buena. Cristo es el Evangelio. Sí. ¿Qué más? Poder de Dios, dos palabras, pero poder, y se podría utilizar poder y Dios es el Evangelio. Hay un libro ahí atrás, les recomiendo, pueden leerlo, Dios es el Evangelio, de John Piper. Vida, el Evangelio es vida. ¿Qué más? Salvación, reconciliación. ¿Cómo? Revelación. Wow, hoy vamos a hablar de eso, Juan. Gracias. Revelación. Gracia. ¿Qué más? ¿Qué más es el Evangelio? ¿Qué es, Junior? Esperanza. Justicia, perdón. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es el Evangelio? Salvación. Gracia. ¿Cómo? Verdad. Hermanos, no sé, vamos a ver una cosa importante en esta mañana, mediodía, y gracias por su ayuda, y gracias porque hicieron la introducción perfecta. Gracias que nadie arruinó lo que tenía pensado. Ahora, quiero que analicen una cosa, que vean algo muy interesante. Todos los aspectos que nosotros hemos nombrado, casi todos, creo que alguno por ahí podría llegar a salirse de esta línea común, pero casi todos los aspectos que hemos nombrado tienen una característica y es positividad. ¿Se dieron cuenta de eso? Todo lo que nosotros nombramos tiene que ver con conceptos del Evangelio positivos, particularmente para nosotros. Esperanza, amor, salvación, verdad, revelación y todo lo que acabamos de nombrar tiene que ver con aspectos positivos, con cosas que en cierta manera nos benefician al ser humano. Ahora, hermanos, una cosa que debemos entender, y esto es lo que Pablo nos va a mostrar en la carta a los Romanos, que es verdad que el Evangelio es esperanza, es salvación, es gracia, es todo lo que acabamos de nombrar, pero hermanos, hay un aspecto el cual nosotros no podemos obviar en el Evangelio, y es lo que por ahí nombraron justicia. Y esto es algo que habitualmente en nuestra evangelización y en nuestra mirada del Evangelio hemos obviado. Hermanos, siempre hay un predicador que dice esta frase: para ver una buena noticia, primero tuvo que haber una mala noticia. Y hermanos, nosotros hemos enfocado nuestro Evangelio de siglo XXI en un aspecto casi fundamentalista en el positivismo. Todo lo bueno
que yo pueda obtener, eso es el Evangelio. Y hermanos, nos olvidamos que el principio del Evangelio es que nosotros, hombres y mujeres, pecadores, hemos ofendido a un Dios santo. Hemos pecado en contra de un Dios santo. Cuando nosotros hacemos un estudio de una doctrina, lo que debemos hacer, lo mismo que cuando estudiamos un pasaje, es mirar los diferentes aspectos que esta doctrina nos presenta. Sin duda, cuando hablamos del Evangelio, podríamos detenernos en cada palabra que ustedes nombraron: salvación, justicia, gracia, y hacer una exposición o hacer un estudio de cada uno de esos aspectos. Pero lo cierto es que hay algo que habitualmente nosotros obviamos en nuestra exposición y en nuestro conocimiento del Evangelio, que es la ira de Dios. Dios es un Dios airado. Suena fuerte, ¿verdad? Creo que no hay doctrina más odiada como la doctrina de la ira de Dios. Pero Dios es un Dios airado. Y hermanos, yo sé que nos han enseñado por décadas de que Dios, por causa del sacrificio de Cristo, ahora ya no está airado. Ahora Dios es como que la ira por causa del pecado se le ha pasado y ahora ya está en paz. Dios es un Dios ahora de paz. La ira de Dios fue solo un aspecto momentáneo en un momento de la historia, pero ahora ya Dios no es un Dios airado. Hermanos, no hay peor mentira que esa. Dios es un Dios airado. Dios continúa airado en contra del pecado. Continúa. Y el mayor reflejo de la ira de Dios será, sin duda, el juicio a pecadores enviados al infierno eterno, separados de su gloria. Eso será. Hoy vamos a conocer un poco más de la ira de Dios y lo importante que significa para el Evangelio y el estudio del Evangelio la ira de Dios. De hecho, luego de darnos la gran noticia o una introducción a la gran noticia, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación, la gran noticia de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Luego de darnos esta gran noticia, el apóstol Pablo va a comenzar en el versículo 18, por favor, abrí tu Biblia de esta manera. Luego de la gran noticia nos va a mostrar cómo comienza el Evangelio para nosotros. Romanos capítulo 1, el 16 y 17 en realidad es una introducción a toda la exposición de la carta. Es lo que nuestro hermano Carlos nos habló el domingo pasado. Ahora Pablo comienza a partir del versículo 18 con la doctrina de la revelación de Dios por medio de la ira de Dios. Dios se ha revelado y su revelación, hermanos, es de temer. Hay un libro que quiero recomendarte, particularmente creo que todo cristiano debe leer ese libro una vez en su vida, por lo menos. Es un libro de un puritano llamado Arthur W. Pink, fin de la época de los puritanos, pero un hombre que ha escrito libros extraordinarios. Hay un libro de él que se llama Los atributos de Dios. Y uno de los capítulos habla acerca de la ira de Dios. Y miren cómo comienza el texto, el cual comienza este libro, con el texto de Lucas capítulo 12, versículo 5. Temed aquel que después de haber dado muerte tiene poder de echar en el infierno. Sí,
Os digo a este, temed. En otras palabras, tengan miedo de aquel que luego de haber dado muerte, tiene también el poder de enviarlos al infierno. Repito, a este tengan temor. La ira de Dios se revela en el Evangelio y comienza la exposición del apóstol Pablo de esta manera. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusas. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermano, quiero que pienses, que analices en tu mente, si ahora yo preguntara nuevamente qué es el Evangelio, quiero que analices si tu respuesta sería tan positiva. Hermanos, debemos comprender que el estado del pecado en el hombre es de extrema oscuridad. No es solamente observar la gracia y la esperanza. Debemos observar y examinar profundamente lo que el pecado representa en el hombre. Dios, por medio de su palabra, se ha revelado al hombre. Pero también Dios, por medio de la creación, se ha revelado al hombre. En la teología se conoce como revelación especial y revelación general. La revelación general es todo aquello que Dios ha creado, que nos muestra que hay un Dios. Obviamente existen necios que incluso mirando lo creado dicen, no hay Dios. Pero lo cierto es que Dios se ha manifestado a los hombres por medio de lo creado. Hasta hoy en día la ciencia no ha llegado a comprender el principio de la vida y jamás lo entenderá si no es por medio de la revelación de Dios. Dios se ha revelado al hombre y el hombre ahora debe contemplar esa revelación para conocer el carácter divino de Dios. Y el conocer el divino carácter de Dios debe llevar al hombre a una respuesta. Miren lo que dice Arthur Pink en su libro de los atributos de Dios. Esta es una pequeña definición. La ira de Dios es una perfección del carácter divino sobre la que necesitamos meditar con frecuencia. ¿Cuántas veces meditaste en cuanto a la ira de Dios? ¿Cuántos devocionales de mañana tuviste pensando, observando en las Escrituras acerca de la importancia de la ira de Dios? ¿Cuántas veces? La ira de Dios debe ser constantemente meditada en nuestros corazones.
En primer lugar, para que nuestros corazones sean debidamente inculcados del odio que Dios siente hacia el pecado. O sea, la ira de Dios, hermanos, no es ni más ni menos que Dios odiando el pecado. Pero Dios, ¿acaso puede odiar? Bueno, Dios odia el pecado. Él aborrece el pecado. Aborrecer y odiar en la palabra, en la Biblia, es un sinónimo. Nosotros siempre nos inclinamos a considerar trivialmente el pecado, a excusarlo y a consentir su fealdad. Pero cuando más estudiemos y meditemos la aversión de Dios hacia Él mismo y su terrible venganza sobre Él, más fácilmente nos daremos cuenta de su enormidad. En segundo lugar, para engendrar en nuestros corazones un temor verdadero a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 29. Retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Lo cierto es que lo que Pablo nos va a decir en esta mañana es que la ira de Dios se ha revelado. Desde el versículo 18 al versículo 20 encontramos esta verdad. Primero, que la ira de Dios se revela desde el cielo. Segundo, lo que Dios se conoce, de lo que Dios se conoce se ha manifestado en sí mismo. Y tercero, porque lo invisible de Él, su eterno poder, su deidad, se ven claramente en la creación, en la revelación. Primero, la ira de Dios como consecuencia de la rebelión humana. Hermanos, lo que ha encendido la ira de Dios no es nuestra adoración, no es nuestras buenas obras, que de hecho no existen. Lo que ha encendido la ira de Dios es ni más ni menos que nuestro pecado. Si el hombre no hubiera pecado, entonces la ira de Dios no se hubiera encendido. Pero Dios, por causa del pecado, debe revelar su ira desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Dios ha revelado su ira desde el cielo contra el pecado de los hombres. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La ira de Dios es el acto de justicia y no es un capricho de un Dios airado. Porque la ira de Dios se revela, se muestra, se ve claramente desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres. Dios ha tenido que revelar su ira para mostrar la injusticia y el pecado, la impiedad de cada uno de nosotros. Hermanos, si queremos en verdad conocer a Dios, debemos conocer sus atributos. Dios se ha hecho evidente en su revelación. Pero nosotros estamos tan enfocados en conocer cualquier otra cosa que no tenga que ver con Dios,
que incluso viendo lo que Dios ha creado, negamos al Dios infinito. Conocer a Dios, hermanos, es algo evidente, debería ser algo evidente para todo ser humano. Cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, hermanos, deberíamos presentar un sencillo argumento, como decirle a las personas: solamente mirá a los cielos, mirá a la tierra, mirá a la creación, y los hombres deberían ver la gloria de Dios. Sin embargo, hermanos, lo que hoy detiene la revelación de Dios es el pecado. ¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué hay personas que niegan a Dios? ¿Alguna vez hablaste con una persona y le mostraste, le dijiste: pero por favor, explícame, mirá, observá todo lo creado, mirá lo que Dios ha hecho, mirá la gloria de Dios? E incluso aún así, hombres y mujeres niegan la existencia de Dios. ¿Te ha pasado? Hermanos, eso ocurre ni más ni menos que por el pecado del hombre. Ni más ni menos que por el pecado del hombre. Lo que la Biblia nos dice es que Dios se ha hecho visible al hombre por todo lo creado. Pero el hombre ha negado a Dios. Ahora, algo importante que debemos entender, hermanos, porque habitualmente hemos escuchado ideas erróneas del Evangelio. Alguna vez una persona me preguntó y me dijo: pero entonces, ¿acaso si una persona no escucha el Evangelio de Jesucristo, esa persona podría ser salva? Si una persona no escucha del Evangelio de Jesucristo, ¿por qué Dios debería juzgarlo por no creer en Cristo? Sin embargo, hermanos, lo que debemos hacer y entender es que la revelación de Dios es una revelación universal. Todos los hombres han visto el testimonio de Dios. No hay excusa. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo es que la naturaleza refleja el eterno poder de Dios. La naturaleza refleja ni más ni menos que el eterno poder de Dios. No hay excusa. El hombre intenta excusarse en su indiferencia, en su ignorancia. Sin embargo, el día del juicio de Dios no habrá excusa para ningún ser humano, porque hemos rechazado voluntariamente la manifestación de la gloria de Dios. Ante la revelación de un Dios creador, de un Dios soberano, de un Dios poderoso, el hombre ha negado a Dios. Miren lo terrible, hermanos. Miren la condición terrible en la cual los hombres nos encontrábamos. Aún Dios siendo revelado y predicado por la creación, cada uno de nosotros decidimos voluntariamente rechazar a un Dios perfecto. Lo primero que el hombre ha hecho viendo la revelación de Dios es no glorificar a Dios. El hombre no ha glorificado a Dios, siendo el hombre creado por Dios para alabanza de su gloria. El hombre ha decidido no glorificar a Dios.
Lo segundo que el hombre hace en consecuencia de no glorificar a Dios es no agradecer a Dios. Hay un vuelco en el cual el hombre ha entrado por causa del pecado y es dejar de mirar la gloria de Dios para empezar a buscar la propia gloria humana. Por causa del pecado, el hombre se envaneció en su razonamiento, en su necio corazón. Y ese corazón fue entenebrecido. Hermanos, ahora es el momento en el cual dentro de la película del Evangelio están las tinieblas expandiéndose en toda la escena. Es el momento en el cual las tinieblas han empezado a expandirse en toda la raza humana. Es cuando el corazón del hombre fue entenebrecido, cuando el hombre ha cambiado la gloria de Dios, el Dios incorruptible, por semejanzas de imágenes de hombres corruptibles. La negación. El hombre ha negado la gloria de Dios. Hermanos, todos los hombres han negado la gloria de Dios. Y esto debe ser un concepto terrible, pero predicado. No podemos acercarnos a las personas a hablarle de esperanza cuando no pueden ver su terrible corazón pecaminoso y su rechazo ante Dios. El hombre ha negado a Dios, ha negado su existencia, ha negado su revelación y por ende Dios se ha encendido en ira. Seguramente estarás pensando, qué terrible aspecto del Evangelio es este. Pero hermanos, el Evangelio es una buena noticia, como dije al principio, porque ha habido una mala noticia. Esa mala noticia no debe ser pasada por alto. No debe ser olvidada, hermanos. Debe ser una mala noticia predicada. ¿Por qué Dios se ha encendido en ira? ¿Por qué la ira de Dios se está haciendo presente en este tiempo y en el juicio final? ¿Por qué? La ira de Dios se hace presente por causa de nuestra ingratitud. Miren lo que dice el texto en el versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que hicieron vanos sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, aunque Dios se había revelado en toda la creación, su poder, su deidad se había revelado, el hombre decidió voluntariamente rechazar a ese Dios poderoso. Y en consecuencia, lo que el hombre hizo fue algo terrible. Rechazar lo divino para empezar a exaltar lo humano, lo creado. El hombre, creyéndose sabio, lo que hizo fue caer en una tremenda necedad de muerte. Hemos cambiado la gloria de Dios. El hombre cambió la gloria de Dios. El Dios creador por lo creado.
En estos días se ha hablado tanto de la devaluación, ¿no? La pérdida de valor de una moneda. Hermanos, lo que Pablo nos dice en estos textos es cómo el hombre ha devaluado la imagen de lo divino por imágenes humanas. Es ni más ni menos de cómo la perversión humana ha cambiado la imagen de Dios por imágenes de seres humanos creados. Idolatría, la adoración de cosas creadas, la ceguera espiritual por el orgullo, hermanos. Ahora, conociendo la ira de Dios, conociendo el aspecto terrible de la esclavitud, de la idolatría y de nuestro pecado, ¿cómo nosotros, hermanos, debemos reaccionar? ¿Qué debemos hacer ante esta verdad terrible? La Biblia y el apóstol Pablo nos llama ni más ni menos que a reconocer al Dios creado. Hermanos, debemos volvernos de nuestra ingratitud para volvernos ahora agradecidos al Dios creador. Debemos volvernos de nuestro corazón entenebrecido y de nuestro corazón altivo para humillarnos y buscar gracia ahora sí ante un Dios que está airado contra nosotros. Debemos evitar la terrible trampa de razonar en nuestro propio orgullo, hermanos, intelectual. Debemos alzar nuestras voces y nuestras manos para adorar solamente al verdadero Dios y matar, quitar todo ídolo que está en nuestros corazones. Seguramente estarás diciendo, bueno, Fernando, pero yo no tengo una imagen de ningún ser humano, no tengo una virgencita en mi casa, no tengo imágenes de animales en mi casa. Pero hermano, quiero preguntarte de verdad, ¿cuántos dioses has creado en tu corazón? ¿Cuántos dioses hoy tienen la gloria, tu gloria? La gloria que debería ser para Dios. ¿Cuántos dioses hay en tu corazón? ¿Cuánta idolatría en todas las formas que te imagines hay en nuestros corazones? Algunas aplicaciones prácticas de esta verdad tremenda. Primero, hermano, quiero invitarte a que puedas conocer más de este aspecto del Evangelio, la terrible ira de Dios. Dios es un Dios airado. Dios es un Dios que ha revelado su ira desde el cielo contra toda impiedad. Lo segundo que quiero llamarte es a reflexionar sobre cómo estamos respondiendo ante la revelación divina de Dios en nuestro diario vivir. ¿Cuán trascendente está siendo la revelación de Dios
en nuestro diario vivir. Hermano, quiero que podamos reflexionar, tanto yo como ustedes, si en verdad el saber de que Dios es un Dios airado, que Dios es fuego consumidor, en verdad nos está llevando en nuestro diario vivir a vivir con temor y temblor. Tercero, debemos dar gracias a Dios porque Él se ha manifestado a nosotros. Hoy veía el estado de una hermana que está aquí, viniendo con sus hijos de lejos. Puso en su estado yendo a adorar a nuestro Señor. Hermanos, venimos a adorar a Dios, porque Dios cada domingo, cada día que abrimos nuestra palabra, la palabra, nuestra Biblia, cada vez que venimos a cantar, Dios se está revelando cada vez más a nosotros. Y queremos conocerle más y queremos seguir adorándole más. Esa debería ser nuestra manera de vivir el Evangelio, agradecimiento a Dios. Conocer más de su eterno poder manifestado a nosotros y adorarle. Cuarto, debemos examinar nuevamente, debemos examinar nuestros corazones. No sirve solamente, hermanos, con mirar si hay ídolos externos. Cuando dentro de nuestros corazones hay miles de ídolos internos. Debemos examinar nuestros corazones y derribar todo altar de idolatría, de ídolos internos en nuestros corazones. Por último, hermanos, diariamente, dominicalmente como el día del Señor, debemos buscar adorarle. Porque el Dios, creador de todas las cosas, poderoso, en su eterno poder, en su ira, se ha revelado en el Evangelio en su Hijo Jesucristo para salvación de nosotros. Ahora sí el Evangelio empieza a tomar sentido para nosotros. Cuando empezamos a entender de lo que necesitamos, de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de nuestra realidad ante Dios, un Dios poderoso, ahí el Evangelio empieza a tomar sentido para nosotros. Termino con esta reflexión, hermanos. La ira de Dios no solamente debería ser revelada desde el cielo. La ira de Dios debería ser también derramada desde el cielo contra la injusticia de los hombres, nosotros. Sin embargo, en el Evangelio la ira de Dios no es restringida. Lo que Dios ha hecho, hermanos, es derramar la ira que Él tiene como juicio para nosotros sobre su Hijo Jesucristo. Dios quiso quebrantarlo, Isaías capítulo 53. Y Dios quebrantó a su Hijo. Hermanos, la ira de Dios fue derramada en la cruz del Calvario sobre nuestro Señor para que hoy nosotros podamos gozar
del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oh hermano, te invito en esta mañana, mediodía, a que puedas creer en Cristo, para que no en tu vida no sea derramada la ira de Dios. Te invito a venir a Cristo en fe para que hoy puedas ser librado de la ira de Dios. Cree con todo tu corazón en que el Señor Jesús ha muerto por tus pecados y serás salvo. Y no verás la ira de Dios. Sin embargo, si continúas en tu impiedad y en tu injusticia, negando al poder de Dios, hermano, quiero decirte que hay un terrible juicio que te está esperando, y es la ira de Dios. La espada está siendo afilada. Y si no nos arrepentimos de nuestros pecados y no venimos a nuestro Señor Jesucristo, entonces la espada pasará por nuestras cabezas. Hermano, hermana, la única salida, el único escape a la ira de Dios es la cruz del Calvario. Ven corriendo a ella. Ven corriendo a ella. El fuego está cayendo. Ven corriendo a la cruz y ser refugiado en ella. No te quedes en el juicio. Vení a Cristo. Corre a Cristo y serás refugiado de la ira de Dios. ¿Oramos?